Directamente esto podemos darle a exportar a DXF o DWG para mandar a cortar. Me pide una posición para generar el WG, aceptamos, vemos aquí el desarrollo y directamente esto me genera un DXF con esta. En esta ventana nosotros podríamos eliminar parte de geometría que pudiera haber, si queremos pues taladros y demás que no queremos hacer en el corte, sino que los haremos después, pues podríamos generarlo en el momento. Y esto me ha generado un DXF con este desarrollo, ¿no? Como veis, es una forma muy ágil de obtener las formas y los desarrollos. Siguiendo con la chapa, tenemos aquí un ejemplo claro de un carenado, por ejemplo, que tendríamos que diseñar. Podemos ver cómo, partiendo de una de las piezas, su desarrollo, exportar a DWG, podríamos darle a guardar, hacemos todo el proceso y obtendríamos el DXF, bueno, que antes no os lo he enseñado, pero que es que genera en la misma carpeta donde teníamos el modelo, para que veáis el de este elemento. Lo voy a abrir directamente en SolidWorks, veis el desarrollo directamente de esta pieza, ¿no? Esto en escala 1:1, en el que podríamos mandar directamente a la máquina a cortar. Este sería un poco el trabajo con chapa desarrollada. Cuanto más complicada sea la chapa también, cuanto más formas tenga, pues mejor el utilizar una herramienta de este tipo, porque nos va a ayudar a calcular los desarrollos mejor. Como hemos visto, tenemos unas herramientas específicas de chapa para trabajar con chapa, nos genera los desarrollos de forma automática, pues tenemos el diseño del encuentro, los ingletes, nos hace de forma automática también, nos va a generar, tenemos herramientas específicas de pestaña, etcétera, generar el WG del desarrollo de forma automática en base al 3D. Y bueno, por supuesto, pues el hacer el plano, vistas, etcétera, pues lo tenemos también, ¿no?, de forma automática. Seguimos con una serie de herramientas. Es algo muy habitual en calderería hacer estructuras similares o parecidas, pues con dimensiones diferentes, ¿no? Y un caso muy claro es el de las escaleras. Es muy habitual, pues dependiendo un poco de la instalación que hagamos, el tener que generar pues escaleras de acceso a determinados elementos, o incluso pues hacer silos en diferentes tamaños, o lo que sería la estructura del soporte de silos, etcétera, ¿no? Entonces, para esto vamos a ver una herramienta con la que cuenta SolidWorks, que es el DryWorks Express. Vamos a ver el DryWorks Express, en el que en este caso vamos a ver un ejemplo con unas escaleras. Bueno, tenemos diferentes tipos de escaleras. Vamos a ver el primero. Datos de entrada, vamos a cambiar. Ya veis, aparece que solo puedo poner una medida entre 42 y 72. Primero ya estamos limitando un poco las medidas con las que trabajamos. Vamos a cambiar. Y bueno, pues esto lo dejamos como queda, ¿no? Le damos a crear y él automáticamente empieza a trabajar. Abre nuestro modelo en 3D, realiza los cambios en base a las reglas que yo le he puesto. ¿Ves? Ya se ha actualizado el elemento en 3D. Abre el plano que está asociado, hace los cambios en cuanto a dimensiones, se modifican todas las vistas del plano y se modifica la lista que tenemos, que veíamos ahí. Tenemos nuestra escalera diseñada de forma automática con las medidas que yo le he puesto, y además tenemos el plano 2D con las medidas que yo acabo de introducir, con la lista, con las longitudes que necesitamos y demás, ¿vale? Este es un ejemplo claro de aplicación de la automatización del diseño. Tenemos, como vemos en el PowerPoint, pues tenemos diferentes tipos de escaleras, hecho con la más sencilla, pero se pueden automatizar diferentes tipos de escaleras. Yo dentro de la misma herramienta tengo este tipo que veis aquí, ¿no? Pues escaleras a 90 grados, o una escalera que va en progresión, con barandillas y barandilla, etcétera. Son todo opciones que se pueden generar, ¿no? Entonces, esta es una herramienta incluida en la aplicación muy interesante para todos aquellos que trabajéis en calderería y tengáis
o estéis especializados en un tipo de estructuras muy similares, pero con dimensiones siempre diferentes, que es lo que pasa, ¿no? Nunca son iguales, pero sí muy parecidas. Entonces en esto podemos tener una herramienta que nos dé el diseño 100%. En el caso de las escaleras podemos tener el 100% el diseño, pero podemos hacerlo incluso pues para hacer un prediseño o para hacer una oferta, sin más, dimensiones generales, sin llegar a tener el detalle completo y obtener un poco el diseño general, ¿no? Otro ejemplo que tenemos en la instalación que hemos visto antes en nuestro depósito, es algo habitual, los depósitos estos típicos de que van a presión, bueno, pues tenemos dentro de nuestro modelo de nuestro diseño tenemos una hoja Excel, que la vamos a ver ahora, que es la que se emplea para hacer el cálculo de este tipo de depósitos, ¿no? En esta hoja Excel vamos a activar, pues tenemos todo lo que son, pues bueno, en función de la norma, pues las formas que necesitamos definir desde el punto de vista de la forma de la elipse, de las tapas, etcétera, para que aguante la presión que toca y demás. Entonces, sobre esto directamente, si hacemos un cambio, pues estamos cambiando el diámetro, automáticamente van a cambiar muchas otras cosas. Y tenemos aquí un botón, fijaros en el depósito en SolidWorks, para que automáticamente se actualice nuestro diámetro y todo nuestro depósito. Estamos cambiando quizás espesores, estamos cambiando la forma de la elipse de las tapas, estamos cambiando las tapas, la forma de la tapa, perdón, no, de las patas. Bueno, estamos haciendo un montón de cambios de forma muy automática y basado todo en la norma o en los cálculos más o menos complejos que podemos tener en Excel. Entonces, os lo pongo como idea también de automatización del diseño, porque seguro que algunos de vosotros ya tenéis cosas de este tipo y se pueden enlazar directamente con el diseño que tengamos en Solid. Y de nuevo, el plano asociado, tal, todo ha cambiado y tenemos el resultado inmediato, ¿no? Y para terminar con los diferentes tipos de trabajos tenemos la parte de simulación. Cada vez es más habitual que las empresas de calderería realicen pequeños cálculos pues, de cara a validar el diseño, sobre todo aquellas que tienen diseño propio, pero también las que hacen trabajo para otros, ¿no? Porque muchas veces el cliente ni te especifica espesores de chapa ni nada, sino que te da unas dimensiones generales de lo que quiere y tú eres el que tiene que asegurar que eso va a funcionar, ¿no? Entonces, para esto lo que vamos a hacer es, vamos a ver un ejemplo muy sencillito. Esto ya veis, es un tubo doblado con dos pletinas que van soldadas y vamos a hacer un pequeño cálculo para que veáis cómo sería. Tenemos puesto, bueno, que esto va atornillado, lo hemos fijado, le aplicamos una carga de 50 kilos en una dirección y lo que vamos a definir también es la soldadura, ¿vale? Vamos a definir dónde va la soldadura. En este caso va entre esta cara y esta otra. Él automáticamente genera un cordón de soldadura, diferentes tipos de cordón, en este caso va a ser unicolado hacia afuera, y en este tenemos las dimensiones de la soldadura. Podemos coger, bueno, como vamos a poner otra, aceptamos y vamos al otro lado, seleccionamos también las mismas caras, aceptamos, cerramos. Entonces en este cálculo lo voy a poner a trabajar. Vamos a tener primero un resultado como que la estructura es un sólido rígido que se comporta perfectamente, y vamos a ver un poco pues deformaciones, tensiones, donde se producen las tensiones máximas, de cara a validar si las dimensiones con las que he diseñado yo esto son suficientes, ¿no? Y también por otro lado vamos a poder ver o poder validar las soldaduras que yo acabo de definir. En base a los esfuerzos que se producen, él me va a decir si con la carga que yo le he puesto y las tensiones que se van a producir en la zona de la soldadura, si esas soldaduras están bien dimensionadas o no. O sea, si el tamaño de la soldadura o la definición que he puesto yo de la soldadura es correcto o no. Bien, tenemos ya el mapa de distribución de tensiones. Esto nos sirve para localizar las zonas de máxima tensión. Pues cerca del tornillo tenemos máxima tensión. También nos sirve para comprobar los desplazamientos. Pues estamos hablando 2,1 milímetros en esa dirección. Podríamos animar para verlo. Esto está ampliado unas 14 veces. Tampoco es una medida real, pero estamos hablando de 2 milímetros. Con eso sabremos si estamos cerca o lejos de nuestros límites. En cuanto a la tensión, he pasado muy rápido. Bueno, estamos más o menos con la mitad del límite elástico, ¿vale? Y lo que vamos a hacer ahora es comprobar las soldaduras, que es algo nuevo en SolidWorks en esta última versión y que es muy interesante, ya que toda la gente que trabaja con calderería nos lo había solicitado, ¿no? Seleccionamos que queremos ver
cómo trabaja la soldadura, y lo primero que nos dice aquí es: dos soldaduras necesitan atención. Esta soldadura, en la que me dice que necesita atención porque nosotros habíamos puesto un tamaño de 0,25 pulgadas y él ha calculado que la tensión que se produce para que esto aguante como un sólido rígido necesitaría un tamaño de 0,4. Entonces ya nos está avisando. Y supongo que sería un poco lo mismo en la otra. Al final es una forma de... bueno, podemos ver detalles más concretos, ya con cargas, qué tipo de esfuerzos normales o flector se produce la soldadura, etcétera, más en detalle. Pero es una herramienta muy interesante para este sector en concreto, el de la calderería, sobre todo para validar soldaduras en zonas críticas, ¿no? O que se consideren que podemos llegar a tener un problema o no, o incluso, bueno, pues poder validar zonas en las que hay mucha tensión y ver si realmente el cordón de la soldadura es el interesante, ¿no? Otra cosa que resulta interesante calcular para toda la gente que trabajáis en el sector de la calderería es, pues bueno, todo lo que tiene que ver con pesos, centros de masa, etcétera. Entonces, al trabajar en 3D, esto es algo que es automático. Por ejemplo, de la estructura que tenemos aquí, podemos decirle que nos calcule propiedades físicas de forma automática, y vamos a ver el resultado ahora de, bueno, pues pesos, centro de masas donde se localizaría, etcétera. Todo en base un poco a los volúmenes que tenemos diseñado y a los materiales que vamos asignando, ¿no? en cada elemento. Entonces, bueno, al final tenemos las propiedades físicas totales, pues en este caso pues la masa total, volumen total, área superficial, centro de masas, que lo tenemos marcado aquí en unos ejes de coordenadas en rosa, que sería esa zona, el centro de masas, y nos puede servir pues para poder definir pues esta estructura, si la vamos a mover dentro de nuestro taller, pues dónde colocar los elementos de anclaje, de sujeción a la grúa para poderlo mover. Entonces, al final, bueno, algo que nos simplifica un poco la vida. También sirve para, pues, hacer presupuestos, ¿no? Sabiendo un poco el peso total, sabemos más o menos el coste material que vamos a tener, etcétera. Bien, hemos visto un poco la parte de simulación. Tenemos lo de cálculos de pesos y centros de masa de forma automáticas, la simulación de condiciones de trabajo reales. Podemos someter nuestro producto, nuestra estructura a las condiciones reales de carga a las que va a trabajar, y en base a eso tomar decisiones, ¿no? Vamos a ver los desplazamientos, las tensiones que vamos a tener, y podemos hacer estudios comparativos para bajar el espesor, aumentar el espesor de determinados elementos y así optimizar el coste de material. Y como particularidad tenemos también una herramienta de cálculo de soldaduras que nos va a ayudar a aquellas soldaduras que consideremos críticas, llegar a saber si las hemos dimensionado bien o no. Bueno, muchas gracias a todos por visualizar esta serie de vídeos dedicados al mundo de la calderería trabajando con SolidWorks. Espero que os sean interesantes. Para cualquier información adicional os podéis poner en contacto con nosotros en SolidB, en concreto con nuestro director comercial, Luis María Sánchez. Tenéis ahí su mail en la página web o a través del teléfono. Bueno, pues estaremos encantados de resolver cualquier duda que os pueda surgir si habéis visto estos vídeos. Muchas gracias de nuevo y hasta la próxima.